Escucha esto con atención, porque si alguna vez pensaste que el universo espiritual es un lugar pasivo, silencioso o distante, hoy esa idea va a romperse. Hay una guerra que no empezó ayer, que no ocurre en un lugar físico y que no se libra con armas humanas. Una guerra que se desarrolla fuera de nuestra vista, pero cuyas consecuencias se sienten en la historia, en las naciones y en cada vida. Y en el centro de ese conflicto hay un nombre que resuena con autoridad: Miguel. No es un símbolo, no es una metáfora, no es una figura poética. Miguel es presentado en la Biblia como un ser real, activo y decisivo. Un ángel que no observa desde la distancia, sino que entra en combate. Un guerrero celestial cuya presencia marca un antes y un después en los momentos más críticos del relato bíblico. Mientras muchos imaginan a los ángeles como figuras suaves, etéreas y decorativas, las Escrituras muestran otra cara. Una cara poderosa, organizada y profundamente estratégica. Miguel no aparece para consolar, aparece para enfrentar. No llega para anunciar buenas noticias, llega cuando el conflicto ya es inevitable. Desde el primer momento en que su nombre surge, se le asocia con autoridad. No se le presenta como uno más entre muchos, sino como un líder. La Biblia lo identifica de una forma única, reservada solo para él. Arcángel. Un término que no se repite con otros nombres. No por casualidad, sino por función. Miguel significa ¿quién como Dios? No es solo un nombre, es una declaración. Una pregunta retórica que encierra una verdad absoluta. Nadie es como Dios. Y cada vez que Miguel entra en escena, esa verdad se impone frente a la soberbia, la rebelión y el caos. Si has llegado hasta aquí escuchando, quiero que te quedes hasta el final. Porque a medida que avancemos, entenderás por qué Miguel es descrito como el ángel más fuerte, no solo por su poder, sino por su papel en los momentos más decisivos del destino humano. Y cuando terminemos, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra que describa lo que esta historia despierta en ti. No para nadie más, para ti. Miguel no aparece constantemente en la Biblia. Y eso es importante. Su presencia no es cotidiana, es estratégica. Aparece cuando algo grave está en juego. Cuando el equilibrio se rompe. Cuando la amenaza supera lo humano. Y en cada aparición, el mensaje es el mismo. Hay orden, incluso en el conflicto. Uno de los momentos más intrigantes ocurre cuando Miguel se enfrenta directamente al adversario, no con insultos ni desafíos personales, sino con autoridad contenida. En lugar de pronunciar acusaciones, se remite al juicio divino. Ese detalle revela algo profundo. El poder de Miguel no reside en su ego, sino en su alineación absoluta con la voluntad de Dios. Aquí ya empezamos a ver por qué este arcángel es diferente. No busca protagonismo, no reclama gloria, actúa y desaparece. Su fuerza no necesita espectáculo. Su autoridad no necesita validación. La tradición bíblica lo presenta como un príncipe, no en el sentido humano de lujo o privilegio, sino en el sentido de responsabilidad. Un comandante, un líder que coordina, protege y ejecuta. Y esa responsabilidad se extiende de forma especial sobre un pueblo concreto, una nación que, según las Escrituras, tiene un lugar central en el desarrollo de la historia espiritual. Miguel es descrito como defensor, como guardián, como alguien que se levanta cuando la amenaza alcanza su punto más alto. En los textos antiguos
se le muestra entrando en acción en tiempos de angustia sin precedentes. Momentos en los que todo parece perdido, pero aún no lo está. Lo más fascinante es que estas batallas no se describen con espadas físicas ni ejércitos humanos. Son conflictos de autoridad, de dominio, de obediencia. Luchas que no se ganan por fuerza bruta, sino por alineación con el orden divino. Y aquí aparece una idea que pocos consideran. Si Miguel combate, es porque hay resistencia. Si hay resistencia, es porque hubo rebelión. Y esa rebelión no es menor. Involucra a seres que alguna vez ocuparon posiciones elevadas y que eligieron abandonar su lugar. La Biblia no entra en todos los detalles. No satisface la curiosidad morbosa. Pero deja claro que una parte del mundo angelical se desvió, que hubo una ruptura, y que desde entonces el conflicto continúa. Miguel se convierte entonces en una figura clave dentro de ese escenario. No como creador del conflicto, sino como su opositor más firme. Cada vez que aparece, lo hace para frenar, contener o derrotar fuerzas que amenazan con desbordar el orden establecido. Hay un episodio especialmente revelador en el que una respuesta divina es retrasada. No porque Dios no escuchara, sino porque el mensajero fue interceptado. Durante días, la respuesta no llega. Y cuando finalmente lo hace, se revela que Miguel tuvo que intervenir para desbloquear el camino. Ese detalle es crucial. Muestra que incluso en el plano espiritual hay resistencia, confrontación y lucha. Nada ocurre de forma automática. Y cuando la resistencia es fuerte, se requiere una fuerza mayor. Miguel entra en escena como esa fuerza. No improvisa, no duda. Actúa como quien sabe exactamente cuál es su rol. Y cuando cumple su misión, se retira. No busca reconocimiento. No se queda observando. Continúa. Este patrón se repite. Miguel aparece, actúa y desaparece. Siempre en momentos críticos. Siempre cuando el conflicto alcanza un punto decisivo. Si esto ya está captando tu atención, no es casualidad. Estas historias no están escritas para entretener. Están escritas para revelar que la realidad es más amplia de lo que percibimos. Que hay batallas que no vemos, pero que influyen directamente en el curso de la historia. Y apenas estamos empezando. Para entender realmente por qué Miguel es descrito como el ángel más fuerte, hay que abandonar una idea cómoda, que el poder siempre se muestra de forma ruidosa. En el relato bíblico, el poder más alto suele expresarse con contención. Miguel no grita órdenes al azar. No actúa impulsivamente. Su fuerza está en saber cuándo intervenir y cuándo no. Cuando los textos antiguos lo llaman príncipe, no hablan de un título honorífico. Hablan de función. Un príncipe en el lenguaje bíblico es alguien que gobierna, que administra, que responde directamente a una autoridad superior. Miguel no actúa por iniciativa propia. Actúa porque representa una autoridad que no es suya, pero que ejerce con absoluta fidelidad. Esa fidelidad es clave, porque en la narrativa de la rebelión celestial, el problema nunca fue la falta de poder, sino el uso incorrecto de ese poder. Algunos seres eligieron exaltarse, reclamar un lugar que no les correspondía. Miguel, en contraste, permanece exactamente donde debe estar. Y eso lo convierte en una figura radicalmente opuesta al orgullo. En uno de los pasajes más tensos, se nos muestra a Miguel enfrentándose directamente al adversario,
pero sin caer en provocaciones. No pronuncia palabras de condena personal. No entra en una disputa verbal. Simplemente remite el juicio a Dios. Ese gesto, aparentemente simple, revela una fuerza enorme. Porque resistir la provocación es, muchas veces, la forma más alta de poder. Miguel no necesita demostrar nada. Su autoridad no depende de humillar al enemigo, sino de mantenerse alineado con el orden divino. Esa es una lección que atraviesa toda la Escritura. El poder que se desvía termina cayendo. El poder que se somete permanece. A medida que avanzamos en los textos proféticos, Miguel empieza a aparecer asociado a momentos de crisis global, tiempos de angustia, periodos en los que el equilibrio parece romperse. Y siempre se le presenta como alguien que se levanta. Esa expresión no es casual. Levantarse implica que algo grave ha ocurrido, que la situación ha escalado. En esos momentos, Miguel no actúa solo. Comanda ejércitos, coordina fuerzas, lidera. La Biblia habla de ángeles bajo su mando, ejecutando acciones precisas. No es una lucha caótica, es una guerra organizada. Y eso vuelve a romper con la imagen infantil del mundo espiritual. Aquí aparece una verdad incómoda: si hay ejércitos celestiales, es porque hay oposición real. Si hay batallas, es porque el conflicto no es simbólico. Y si el conflicto es real, entonces nuestra visión del universo es incompleta si solo se limita a lo visible. La Escritura no nos da todos los detalles de estas guerras, pero nos da lo suficiente para entender que no son eventos aislados. Son parte de una historia más amplia que se desarrolla a lo largo del tiempo. Una historia que comenzó con una rebelión y que se dirige hacia una resolución final. Miguel ocupa un lugar central en esa resolución. No como el protagonista absoluto, sino como el ejecutor fiel. El que actúa cuando llega el momento. El que no abandona su puesto. El que no se deja seducir por la soberbia. Hay un episodio especialmente revelador que muestra esta dinámica con claridad. Un hombre ora, insiste, persevera. Durante días no recibe respuesta. Desde una perspectiva humana, parecería que sus palabras se pierden en el vacío. Pero el relato revela otra realidad. La respuesta fue enviada desde el primer momento. Lo que ocurrió fue una resistencia en el camino. Ese detalle cambia por completo la forma de entender la oración, la espera y el silencio. No todo retraso es negación. A veces es conflicto. A veces es resistencia. Y en esos momentos, Miguel interviene. No para consolar al que espera, sino para asegurar que el mensaje llegue. Esto nos muestra algo crucial. El mundo espiritual no es estático. Hay movimiento, hay confrontación, hay oposición. Y Miguel actúa como un punto de equilibrio en medio de ese caos invisible. Cuando finalmente la respuesta llega, no se presenta como algo ligero. La presencia del mensajero es tan intensa que provoca temor, debilidad, incluso pérdida de fuerzas. Eso nos recuerda que estos encuentros no son experiencias suaves. Son encuentros con una realidad que supera al ser humano. Miguel aparece entonces como respaldo, como fuerza que desbloquea, como autoridad que restablece el orden necesario para que el propósito avance, y una vez más cumple su función sin buscar protagonismo. A lo largo de la historia bíblica, Miguel está asociado de forma especial con un pueblo concreto.
No porque ese pueblo sea perfecto, sino porque ocupa un lugar clave en la narrativa del conflicto. Miguel actúa como defensor, como guardián, como alguien que se levanta cuando ese pueblo enfrenta su momento más oscuro. Esto no significa favoritismo ciego. Significa responsabilidad asignada. En la lógica bíblica, a mayor responsabilidad, mayor protección. Y Miguel encarna esa protección en los momentos más críticos. A medida que el relato avanza hacia los textos finales, la figura de Miguel se vuelve aún más imponente. Ya no solo interviene en conflictos puntuales, sino que lidera una confrontación definitiva. Una guerra que no ocurre en la tierra, sino en el ámbito celestial. Una guerra que tiene consecuencias directas sobre el mundo humano. En esa confrontación, el adversario no prevalece. No porque sea débil, sino porque enfrenta una autoridad superior. Miguel y sus ejércitos expulsan a las fuerzas rebeldes. El mensaje es claro. El desorden no puede sostenerse indefinidamente frente al orden. Este momento marca un punto de no retorno. El conflicto continúa, pero el resultado ya está definido. La victoria no es incierta, solo diferida. Y Miguel aparece como una figura clave en ese desenlace. Si has llegado hasta aquí, es probable que empieces a notar algo. La historia de Miguel no es solo una historia sobre ángeles. Es una historia sobre lealtad, autoridad y resistencia. Sobre mantenerse firme cuando otros caen. Sobre ejercer poder sin corromperse. Y eso conecta directamente con nuestra experiencia humana. Porque, aunque no participemos en guerras celestiales, sí enfrentamos conflictos de autoridad, tentaciones de orgullo y decisiones que ponen a prueba nuestra fidelidad a lo correcto. Miguel no es presentado como un ser perfecto por naturaleza, sino como alguien que eligió permanecer en su lugar. Y esa elección es la fuente de su fuerza. Llegados a este punto, Miguel deja de ser solo una figura impresionante del pasado y se convierte en un espejo incómodo del presente. Porque su historia no habla únicamente de guerras celestiales, sino de algo mucho más cercano, la forma en que se ejerce el poder, la lealtad cuando nadie mira y la firmeza cuando lo fácil sería desviarse. Miguel es fuerte no solo porque vence, sino porque nunca abandona su posición. No busca ascender más allá de lo que le fue asignado. No intenta ocupar el lugar de Dios. Y esa es la gran diferencia entre él y aquellos que cayeron. El conflicto original no fue una lucha por fuerza, fue una lucha por autoridad. Y Miguel entendió algo que otros ignoraron: el poder que se toma se pierde, el poder que se recibe se sostiene. En la Biblia, cada vez que Miguel aparece, lo hace cuando el orden está amenazado. No cuando todo va bien. No cuando la situación es cómoda. Aparece cuando la tensión ha llegado al límite. Y eso nos deja una enseñanza clara. La verdadera fortaleza no se mide en tiempos de calma, sino en momentos de crisis. Miguel no huye del conflicto. Tampoco lo provoca. Simplemente responde cuando es necesario. Y esa respuesta no nace del orgullo, sino de la obediencia. En un universo donde algunos eligieron rebelarse, Miguel eligió permanecer fiel. Y esa fidelidad lo convirtió en el ángel más fuerte. La Biblia no nos muestra a Miguel disfrutando de la victoria. No celebra su poder. No recibe adoración. Cumple su función y continúa. Eso rompe con nuestra forma humana de entender el éxito. Estamos acostumbrados a asociar la victoria con reconocimiento, aplauso y recompensa visible. Miguel nos muestra
otro modelo. El de la misión cumplida sin necesidad de validación. Este arcángel no es fuerte porque domine a otros, sino porque se domina a sí mismo. Porque no se deja arrastrar por la soberbia. Porque no responde con insultos cuando es provocado. Porque entiende que la autoridad verdadera no necesita demostrarse constantemente. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque todos enfrentamos a nuestra escala el mismo dilema. Usar el poder para elevarnos o usarlo para servir. Reaccionar desde el ego o actuar desde la responsabilidad. Buscar reconocimiento o cumplir con lo correcto aunque nadie lo vea. Miguel representa la fuerza silenciosa, la que no presume, la que no negocia con el mal, la que se levanta cuando es necesario y se retira cuando su tarea ha terminado. Esa forma de fuerza es rara, incluso hoy, y quizá por eso su figura sigue siendo tan impactante. El mensaje final de su historia no es miedo, es claridad. Nos recuerda que el conflicto existe, que la resistencia es real y que la fidelidad tiene un precio. Pero también nos asegura que el desorden no prevalece para siempre, que la rebelión tiene límites y que el orden, tarde o temprano, se restablece. Miguel aparece como una garantía de eso, no porque sea el centro de la historia, sino porque es una pieza clave en su desenlace. Su presencia nos dice que hay fuerzas trabajando más allá de lo visible, que no todo está perdido cuando parece estarlo, y que la firmeza, incluso en silencio, tiene un impacto real. Si has escuchado este recorrido hasta el final, no es casualidad. Algo en esta historia resuena porque habla de decisiones, de lealtad y de fuerza interior. No de una fuerza ruidosa, sino de una fuerza estable, de la que no se quiebra cuando el entorno presiona. Ahora quiero cerrar con algo simple, pero importante. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra que resuma lo que esta historia de Miguel despierta en ti. Puede ser firmeza, lealtad, orden, fuerza o la que sientas. Escríbela. Porque cuando pones en palabras lo que comprendes, empiezas a integrarlo. La historia del arcángel Miguel no termina en la Biblia. Continúa cada vez que alguien elige mantenerse firme en su lugar, actuar con responsabilidad y no ceder al orgullo. Esa es la verdadera batalla. Y esa es la verdadera fuerza,